Es mi inconsciente, vieron que no quiere después subir. Consulta Sí, hablando de las preguntas, las respuestas. sí. Básicamente todo esto que estamos hablando lo armaríamos en la respuesta, porque como estoy notando como que está pasando a veces de un autor a otro, como que vamos agarrando puchitos de cada cosa y armamos algo. Sí, ustedes tienen Porque que también... hacer eso. Claro, porque también la consigna, como usted decía, que no había que, ¿cómo se llama? Hay que, no hay que copiar, básicamente, tenemos que hacer todo con nuestras palabras, y hay cosas que no puede, como las características. Pueden citar o parafrasear, pero citar, o sea, Claro, citar, poner la fuente. claro, porque no sé, en la Perdón, lingüística, las sí, características son estas, no puedes como ¿Cómo? con otras palabras hacerlo. Escuché lo del principio. Ah, Que sí. en la definición de sociolingüística, las características que es parte, no puedes poner sinónimos, son esas Hay que palabras. poner esto, pertenece, o sea, pertenece a la macrolingüística, al marco hegeliano, Claro, y ahí habría que citar el caso que habría que se cite, porque las características son esas. sí, pero pueden parafrasear porque no tienen que citar todas las características. Algunos, María. sí, ahora yo voy a prestar atención nada más, el marco cartesiano es más abstracto y el hegeliano es más empírico, ¿no? Del interaccionismo, vinculado a la comunicación. Ahora vamos Sí, a había un cuadrito igual. sí, pero no tienen Sí. que citar, a ver, no pongan todo lo que dice ahí en ese cuadro de la página 4. Ustedes digan lo general para demostrar que tienen una idea de los marcos epistemológicos, pero claro. ¿por qué es importante esto? Porque todo lo que estudiamos está dentro de un marco epistemológico, o más positivista o más interpretativo. Y hay que, digamos, esos son como los dos grandes marcos, y hay que saber en qué marco me formé. Hay que empezar a darse cuenta cuáles son las posiciones de los docentes y los marcos teóricos. Por ejemplo, Sí, además, profe, está ligado pura y exclusivamente al marco ideológico también, digamos, porque es tomar una posición, inclusive cuando vos dividías, o el texto divide en micro y en macro, y aparecen las diferentes disciplinas. Yo me tomé el atrevimiento ahí en el primero de los, cuando nos tocó hacer el relato de 100 palabras, en una de las primeras clases, me pregunto, por ahí me atrae mucho la sociolingüística porque la veo, esto es intuitivo, te diría, irracional, la veo como una parte de la lingüística que es contrahegemónica. La tiene, veo, tiene la lo veo como social, una... las disciplinas sociales No, y buscan. porque tiene en cuenta la diversidad, sobre todo, porque es Eso, una tal disciplina que cual, tiene en Fabi, cuenta la diversidad. tal cual, Fabi, es así. Yo lo veía desde ese lugar, digo, bueno, por fin un aspecto o una rama de la lingüística que se encarga de la diversidad. Es que está muy bien lo Entonces, que está diciendo Facundo por lo siguiente. Al interior de los estudios, de las disciplinas, hay disputas. De hecho, yo lo dije, lo vimos al principio, la hegemonía de la lingüística general tiene un sentido ideológico, hay que encontrarlo, ¿sí? ¿Por qué hay otras disciplinas, como estamos viendo ahora, y tenemos cuatro? A ver, no digo que no estudiemos lingüística general, pero lo que digo es que pensemos qué pasa allí. ¿Y qué pasa con las ciencias sociales? Porque las ciencias sociales molestan porque vienen a decir cosas que nadie quiere oír. Son las aguafiestas, ¿sí? No traemos vacunas, no, traemos observación de nuestros comportamientos, ¿sí? Y aparece Bourdieu, Foucault, que están diciendo, o sea, no digo tiremos las instituciones, porque las instituciones también tienen un sentido eh, que Algo positivo, aporta digamos. que aporta a nuestras vidas, pero también siempre está esa parte disciplinadora, ¿sí? Entonces preguntarnos por qué, porque si queremos, o sea, no hay que preguntarse, ¿no? Pero me parece que es la vida misma, lo mismo que hacemos en la disciplina, lo que a mí me apasiona de las ciencias sociales, es que, porque yo me formé en letras, que es una ciencia muy específica, que es social, pero es específica. Después empecé a
ir a otras ciencias. Y es esto, ¿no? Es observar la vida cotidiana, dar respuesta a lo que hacemos las personas. Sí, inclusive como decía Fer hace un ratito, el surgimiento de la episteme, ¿no? de esa ciencia, ¿qué función cumple? O sea, si la sociología aparece en el momento del desarrollo de la industria para poder analizar a la sociedad, quizá la antropología aparece para empezar a identificar la otredad. Entonces ya de por sí tienen dos orígenes totalmente distintos, no podemos comparar, porque una tiene una finalidad, conocer al otro, y otra conocer la urbe, los centros industriales, a ver cómo funcionan. Y lo mismo me da la sensación, si hay un positivismo en esa época y ahora aparece un neopositivismo de estas ciencias que son híbridos, que aparece la etnografía, la sociología, la lingüística, por un lado, por el otro, pero que aparece y la metodología cuantitativa dura. esa revolución sí. cuantitativa. Kuhn no hubiera dicho lo mismo de lo que estamos hablando, de lo que estamos, o sea, de lo que dicen autores como Chomsky. O sea, Kuhn era judío y justificó el sistema legal nazi, o sea, porque era el sistema vigente. Me gusta lo que dice Fernando, porque acá viene una crítica más grande, ¿no? Porque el relato científico, o sea, todo el discurso que explica el mundo a través de la ciencia, disputa hegemonía con el relato religioso, que también explica el mundo. Entonces, sí, y también la con mano esta... de la burguesía, ¿no? Ahí el origen del positivismo. O sea, por eso, todo esto hay que pensarlo. No podemos ir a dar una clase, no digo que vayamos a detenernos todo, por acá no nos estamos deteniendo en todo, pero sí ustedes tienen que saber la perspectiva en la que la docente está posicionada, ustedes posicionarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy yo me acordaba cuando estaba hablando con Cuarto 24 de esto, de que, por ejemplo, cuando yo insisto en la argumentación porque es la argumentación aristotélica, es mi formación. Yo no me formé de otro modo. Quizás me hubiera formado de un modo donde se trabajaba otro tipo de filosofía, no estaríamos haciendo textos argumentativos. Igual toda la formación académica es muy aristotélica. ¿Sí? Claro, no, y hablando de lo que decía Facundo de esta posición ideológica, o sea, uno no va a poder escapar a ese... Exactamente, pero hay que... Uno se está formando, después llega un momento que tenés que empezar a pensar, bueno, a ver cómo es mi formación, qué recorridos, qué lecturas, qué posición tomo. ¿Sí? Pueden no hacerlo, pero cuando uno lo conoce, ¿Se puede? conoce, ¿eh? No, pero no ¿Se sé si se puede. Se No puede sé si se no puede. ser consciente, se puede no ser consciente. Sí. Se puede no ser consciente de cómo. No ser consciente, pero no Claro. se puede ideologizar. No, Ah, jamás, sí. jamás. Ahora, O se puede intentar que no se, que no se que note. no se, que no se note, claro. Imposible, se tiene que notar porque es honestidad intelectual también. Sí, hay que decirle a las personas. No digo, hola, yo soy tal, no hablo de la militancia, pero sí que hace, por ejemplo, es Gramsci, no es otra, no arrancó la Totalmente. materia, se entiende con otro. Pregunta, volviendo un poco a lo de Majo, Sí. con respecto porque lo que estamos analizando es más o menos el marco en el cual este como trabajo integrador va a ser realizado. ¿Las preguntas se deben hacer así? Pregunta-respuesta, o puedo hacer todo el texto, claro, un solo texto, que respete la cantidad de palabras y bla, 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 pero que no sea o sea, que sea todo un formato, o hay que responder... Bueno, mira, la verdad que está buena la idea de hacerle un texto. Sin embargo, para los fines de la revisión del texto, a mí me es más práctico que ustedes respondan. Pero si eso es muy difícil y no lo pueden hacer un texto, ¿sí? Pero yo esta vez hice eso porque la realidad es que es más rápido la revisión. Después en el texto de Argentina, ahí tienen es más libre, entre comillas, porque tiene introducción, desarrollo y conclusión.
Pero bueno, pueden hacerlo en texto si ustedes. Ok, una o dos preguntas, porque si hablamos de qué es la lingüística y después qué es la macro y la microlingüística, por ahí esas dos preguntas pueden relacionarse un poquito. Ustedes tienen, a ver, en la 1, ¿cuál era la 1? Ya ni me acuerdo, No, yo pero no me era acuerdo. definir la disciplina, ¿no? Una definición, sí. La 2 creo que era el objeto de estudio. Bien. Era, Claro, bueno, o Todavía eso. todo lo que estamos diciendo hasta ahora es qué es la sociolingüística, ¿no? Que es interdisciplinar, que es una ciencia, que está en el marco, ahora vamos a ver en qué marco lingüístico, en el marco formal o funcional o el marco hegeliano. Todo eso es la de qué es la sociolingüística. El objeto de estudio es el habla. O sea, ya ahí estamos en otra, hay que empezar a hablar del objeto de estudio, es el habla en relación a lo social. Esto yo lo pensé, estas consignas del mal, para que pudieran separar bien justamente estas cositas, estos puntos, ¿no? Que digan cuál es la disciplina, hace esto, se encarga de esto, tiene esta perspectiva filosófica, yo qué sé. El objeto es el habla, la lengua en uso, ¿sí? El uso del lenguaje, eran todos los sinónimos. ¿Y qué más les pedía? Y bueno, y ahí tienen que describir, por ejemplo, las variedades, cómo, digamos, es el uso del lenguaje, la diversidad que eso implica, por lo tanto hay variedades, en dónde se pueden dar las variedades, todo eso es esa respuesta. ¿Sí? profe, yo tenía una duda sobre la pregunta, sobre la 3. Creo que ¿Verdá habla que, sobre las normas. Fabián, esto, Fernando, se entiende que pueden separarlo y es como un ejercicio también de claridad de que están, no sé si va por ahí tu inquietud. Porque Mi inquietud va por ese lado porque me parece que hay preguntas que están muy relacionadas. sí, Entonces, está relacionada, pero ustedes me tienen que poder decir qué es la sociolingüística tratando de dar cuenta en la medida de lo posible, si nadie lo va a hacer mal, todos lo van a hacer bien. ¿Sí? Traten de incluir todo lo que tenga que ver con con definir la disciplina, que todavía estamos viendo esa respuesta, ¿no? Hasta todo lo que sí. estamos diciendo es qué es la sociolingüística. ¿Sí? Reiter. Tenemos que entretejer los dos textos, porque sí, los dos textos dicen cosas. esto es igual, ¿no? Porque están hablando de lo mismo y están más o menos dando cuenta de que es una disciplina interdisciplinar, que toma de la antropología, de otras disciplinas, que define el lenguaje de un modo, que va a observar el lenguaje. Y su marco filosófico es tal, su marco teórico es tal, ¿sí? Ahí terminaría la definición. Luego el objeto de estudio es el lenguaje en uso o el habla, y tienen que decir todo lo que es el habla, ¿sí? ¿Y cuál es la pregunta 3, Fabián? No, yo tenía dudas sobre esa porque la consigna es que se desarrolle, digamos, exhaustivamente, normas, variaciones, estándar, y yo en el texto de Palabras Reiter, odiadas. claro, en el texto de Reiter habla muy poco de variaciones a lo último, en el Sí, es último breve, párrafo, claro, El trabajo y, es de- breve. y después en el texto que estamos ahora es como que no vi mucho tampoco, yo empecé a leer el capítulo 1, no habla de eso, Ya y el vamos a llegar capítulo a 2, variación, ya vamos a llegar a variación, ya vamos a quizás llegar. está en el capítulo 2. No, está acá, pero está como Está como solapado. disperso. Ah, Ya vamos a llegar. Pero está muy bien lo que estás diciendo, Fabián. Al final, bueno, varias veces Reiter, yo quiero que ustedes definan qué es la variación libre, porque obviamente la variación social es la que nosotros vamos a considerar. Nosotros creemos que existe una variación, o sea, las personas usamos una u otra opción por razones Profe, sociales. Sí. ¿la variación no vendría a ser todo lo que se desprende de la norma o todo lo que se aleja de la norma? O sea, tenemos que partir de una norma para que haya una variante. Está bueno. Bueno, también está la posibilidad de elegir entre los hablantes, ¿no? Entre una u otra forma. Sí, Pero sí, justo estaba pensando en eso. sí, lean lo que dice Reiter, pero tal cual, no, digamos, varía en cuanto a la variedad estándar. Estándar. ¿Sí? Tal cual, está bien. Pero a su vez, la variedad o la variación no es azarosa, no es libre, es social.
hay razones sociales para que alguien opte por una u otra, ¿sí? Entonces la Ese es el sociolingüística... ejemplo de albóndiga, ese Sí, ejemplo. el de el que ahora da- vamos a ver más. Eso es lo que ahí en la pregunta 3, ¿no? Para que ustedes diferencien bien la variación social de la libre, y la posición nuestra es que lo que hay es una variación social y no libre. La sociolingüística se opone a la idea de variación libre, que es una idea que se tenía antes, de que las personas podían decir almóndiga o albóndiga y que no había una razón social, que era libre, porque se le cantaba. Claro. No, imposible, imposible, ¿no? Ya es- Profe, en cuanto a eso, yo veo una razón social en los neologismos que usan los adolescentes, esto de completar juntos una identidad, ¿no? Tener su propio código, y de repente aparecen los influencers que crean palabras nuevas y ellos las usan como en un código secreto que no entendemos los adultos, Sí, alguien y ahí habló de noté esto, una función También social. también los presos. tal cual, ¿no? Es que no se entiende los demás, es una jerga, ¿no? Y ahí alguien de ustedes habló de lo de las redes, me pareció muy pertinente, Ahí sí fue Macarena. muy pertinente, y Estefanía, ¿no? Macarena y Estefanía, lo de que como una nueva comunidad, una comunidad lingüística. Que lo Yo dijo. creo que es la época del neologismo, porque antes el neologismo estaba únicamente supeditado a la poesía, a ciertos textos líricos. Perdón si hablo medio trabado, debo tener todavía... Drogas, debo encima. todavía tener, sí, anestesia en el cuerpo, pero yo creo que el neologismo ahora es casi la regla por sobre lo que era antes solamente el lenguaje literario. Bueno, ahí yo lo discutiría bueno, si habría que definir neologismo, ¿no? Porque siempre, digamos, la lengua o el lenguaje va mutando y tiene que ver con este uso de nuevas palabras, ¿no? No sé si es... Lo que yo diría es que ahora es masivo porque está en redes. Entonces, ¿cómo impacta? Estaría bueno estudiar, porque antes, claro, era como comunidades, este ejemplo que vos dabas, ¿no? Comunidades que había que ir a estudiar, no había tanta comunicación entre millones y millones de personas. Ahora se ve y es muy, muy manifiesto porque ocurre en redes. Pero a mí me parece que siempre ocurrió. Eso es lo que Y yo... cuando hablamos, perdón, esto es pregunta y es una duda. Cuando estamos hablando de todo esto, lo que estuvimos hablando, ¿estamos hablando solamente de palabra hablada? Sí, bien, bien. Porque esta es una discusión, porque siempre que uno escribe, ya el proceso es otro. Ya no hay, vieron que decía vida cotidiana, la voz va a decir, ¿no? En situación, digamos, es casual. No puede haber tanta elaboración, porque ya es otro tipo de estudio. Nosotros estudiamos el lenguaje en uso, y el lenguaje en uso en un contexto casual, ¿sí? Justamente... Claro, capaz que eso sí cambió, que ahora hay más casual en el lenguaje escrito que antes no había, con el uso de las redes. No estoy tan segura. Es interesante lo que... Y el WhatsApp es más casual que antes para escribir una carta. Siempre el habla. Recuerden lo que era aprender en la escuela y lo que pasa, la puja entre el habla y la lengua estándar en la escuela. Es muy difícil aprender. Todo el tiempo vamos con lo coloquial. Yo no sé si ahora sí, para mí siempre. Lo que pasa es que ahora quizás se puede ver porque porque aparece en las redes. Pero el fenómeno, habría que estudiarlo, observarlo, está muy bien lo que se están preguntando. A ver si ahora aumentó. Puede ser que siempre haya existido. No, yo lo que digo que ahora la lengua escrita se volvió más casual, que antes la lengua escrita no era tan casual. Más claro. Menos pensada. Sí. Bueno, yo creo que lo escrito nunca jamás es casual. Siempre hay una elaboración. Habla también, ¿eh? Esto quiero que lo piensen, o sea, es de una complejidad la operación que hacemos, que por eso vale la pena estudiarlo.
Sí, es como veíamos en gramática, que existía el proceso de pensamiento, de elaboración, de corrección, de bla, bla, bla. Pensar la escritura, recuerden lo que fue, que ya lo dijimos la vez anterior, pero no hay que darlo así, dejarlo de lado. Lo difícil que es aprender a escribir, recuérdenlo. Entonces, a mí me cuesta pensarlo, que por supuesto que el habla y la escritura no son cosas que van separadas, pero siempre la escritura es de una complejidad enorme. Piensen que hay personas que no saben escribir. Siempre pongo el mismo ejemplo, por ahí mis compañeros ya están cansados de escucharme, pero digo lo mismo. En la carrera de historia yo tuve 39 finales orales. Las notas, no se condecían, no había una relación entre mis parciales escritos y mi nota o de final oral. No había, o sea, eran pobrísimos mis exámenes escritos, siempre fueron pobres. En derecho pasa lo mismo. Hasta que tomé la decisión, en parte, de anotarme en el profesorado de lengua y literatura, porque entendía que yo no podía ser docente sin tener la competencia escrita, pulida. Una de mis grandes motivaciones fue esa. Yo entiendo que debe haber talleres, ahora los hay, en ese momento no lo sabía, pero el grado de dificultad que nosotros presentábamos para poder elaborar nuestros propios textos, entonces necesitamos, porque es una cuestión transversal, la expresión, y sobre todo en un docente que va a estar enfrente de un grupo con una pizarra. Es hegemónica la escritura. Piensa en la hegemonía de la escritura y qué pasa con el habla, que también fue hegemónica en un momento. Todo esto hay que pensarlo, porque después está muy bien lo que están diciendo, y decimos, ay, los estudiantes no saben escribir. Yo he tenido disputas con docentes, no nos agarramos a las piñas, pero estuvimos cerca, porque hablan de la escritura como si fuera, ¿qué? Como si fuera una varita mágica que te toca y entonces escribí. No es así, y todo el tiempo tenemos que recordar. Por eso hay que dar instrucciones específicas a los estudiantes de lo que hay que escribir, cómo tiene que ser la escritura. El taller de escritura es muy importante, es difícil, porque acá hay un solo taller en primero, porque así lo propone el diseño, pero la escritura es difícil, cuesta. Esas dos palabritas, coherencia y cohesión, no existen en el profesorado de historia. Existen. Facundo está indignado. Bueno, acá me halaga que digas, no sé cómo estará la carrera de historia ahora, pero bueno, yo creo que nosotros hacemos un buen trabajo en la carrera con todos los planos o todas las prácticas del lenguaje. Le metemos duro y es costoso, cuesta escribir, cuesta desarrollar el lenguaje académico oral, pero así es. Entonces no minimicemos toda esa dificultad, todo eso que está buenísimo, pero trabajémoslo con los adolescentes y entre nosotros también. Si no demos por sentado que la gente sabe escribir, no sé de dónde aprendería la gente a escribir, hay que enseñar. No viene de Marte, ¿sí? Esto lo También hemos explicar hablado. para qué sirve. Yo les dije a los chicos cuando les di el otro día taller, ¿no les pasa que a veces tienen una idea y no saben cómo expresarla? Me dicen, ay, profesor, lo sé, pero no sé cómo decirlo. Sí, me dijeron todos. Bueno, vamos a trabajar herramientas para eso, les dije. Entrenar la palabra. Fíjense cómo siempre volvemos a lo mismo. Bueno, voy a continuar con la parte más aburrida, que es el texto. Creo que el mejor entrenamiento para aprender a escribir es leer. Creo que es lo que más herramientas le da a uno para poder utilizar un vocabulario más formal o el uso de conectores y todo lo que requiere elaborar un texto. Es que está muy bien lo que están diciendo Ailén y Romina, porque esto ustedes lo pueden pensar, yo lo he pensado, y siempre llego al mismo tipo de ejercicio, que es la argumentación, que puede ser poética y estética también. Hay que articular un entrenamiento de los estudiantes en la escritura y la oralidad, y en lo que ustedes quieren y consideren que se puede entrenar. Por eso la metáfora del deporte, la metáfora culinaria, siempre son interesantes para pensar la escritura,
Porque, ¿qué jugador de fútbol, aunque sea profesional, o sea, practica un día y sabe jugar al fútbol? No, hay que practicar todos los días un poco, para todas las actividades que hacemos las personas. La cocina, ¿no? Si yo no tengo los componentes, ¿qué serían? Los ingredientes. Me encanta porque no sé ni cómo se dice, no, yo les juro que cocino. Me encanta cocinar y comer sano, pero no tengo los ingredientes, los pongo desordenados, no sale, ¿sí? Entonces, ¿por qué pensamos que la escritura no es así? No, es más difícil todavía, más difícil. Entonces, acompañemos la escritura, no torturemos, no saben escribir. No, venimos a aprender a escribir. Facundo lo acaba de decir. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué aprendemos a escribir? Y porque, bueno, es una herramienta de poder, de expresión. Y esas son las presiones sociales también, que reciben los estudiantes, tanto nosotros como los estudiantes que son adolescentes. Muchas veces uno por ahí, los pibes por ahí dice, no, o se le ríen, ¿viste? No sabe escribir. Pasan en todos lados. Sí. Yo laburo en una fábrica y hay mucha gente que no sabe leer donde yo laburo. O conocí gente que no sabe leer y por ahí los pibes se le burlan, ¿viste? No, aquel no sabe leer, ¿viste? Tremendo. Y no. Claro, es algo también, son presiones sociales que a esa gente, ¿viste? Les afecta. Sí, Es necesario, aparte como docentes, poder tener la posibilidad, el instrumento para bajar nuestras propias ideas en el papel. Si no caemos en el manual, tengo que dar un manual y yo no quiero dar un manual, quiero elegir cómo bajar la información. Esto yo estaba hablando con Sandra la otra vez, con mi compañera de práctica, está hablando de eso, de que uno ya en este momento que estamos en cuarto año, en esto de las prácticas, uno ya se da cuenta, por lo menos nos pasa a nosotros, de que ya nosotros tenemos que ir planeando, nosotros estamos viendo el material que vamos a dar, lo que queremos, lo que nos interesa que aprendan, y eso está bueno. Sí, es lo mejor, porque ahí hay un margen de libertad dentro de toda la cuestión, ¿no? Institucional. Sí. Y saber pararse también en lo que estamos hablando ahora, saber pararse en desde dónde uno quiere enseñar. Y mínimo no estigmatizar a nadie, no podemos hacer eso sí está mal, o sea. Sí. Pero fíjense cómo esto que dice Fabián, es algo que la escuela sale un poco de la escuela y se reproduce en otros espacios, ¿no? Esto de reírse y no preguntarse las razones macro de por qué una persona no sabe escribir y otros sabemos escribir. O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué hay asimetría social? No reírme, porque ahí no hago nada. No, esto de la queja, yo siempre digo, lo digo como la queja burguesa, que se quejan de cosas y no ven lo macro. O sea, hay que mirar una posible transformación. Me parece muchas veces lo macro lo hemos visto en esto. La gente con acceso o no a la tecnología para poder estudiar. O sea, hay gente que no ha tenido acceso a la mínima tecnología no hablemos solamente del transporte, de poder ir con material a una escuela. Exactamente, o sea, estamos hablando de no tengo zapatillas para ir a la escuela. Sí, entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer, y eso me parece que tenemos que hablar con los estudiantes, es esto, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Siempre es la misma, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué no sabe leer? No es culpa, o sea, y no es para atribuir la culpa, es para pensar lo macro, lo social, ¿sí? Y como límite de acceso. Yo el otro día en el trabajo, cuando todavía estaba trabajando, me tocó escuchar que mi jefa estaba en un Zoom mientras trabajaba con los profesores y los directivos del colegio donde manda a sus hijos, que es el colegio alemán, y cuando terminó la charla le digo, pero hay chicos que entran en séptimo grado, no te estoy hablando de chicos que entran en cuarto año. Me dice, no, a lo sumo entran en segundo, en tercero. Los que ya no hablan alemán no tienen acceso. Y también pasa con las escuelas.
o sea, el chico que no pudo acceder en algún momento de su edad a determinada educación, es muy difícil insertarlo en el nivel educativo, sea el que sea, no en ese colegio alemán, en cualquiera. Total, es muy, muy, muy complejo. Sí, por eso pensar lo social es una herramienta que nos hace ver el mundo desde otro lugar. Entonces ya no podemos ir con otras ideas que antes, ahora tenemos nuevas ideas y no podemos ignorarlas, o podemos, pero bueno, sabemos que lo estamos ignorando. No, porque todos están hablando de educación, o sea, siempre hablamos de educación universal y bla, 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 bla. Y me parece que es un... que dice Fabián, o sea, ¿por qué una persona adulta no sabe escribir? Porque algo pasó en el sistema antes, ¿no? Que expulsa, porque bueno, si vos ya no fuiste al ritmo, entonces quedás medio afuera. Y eso, bueno, todas estas cuestiones son tomas de decisiones globales. No, todos somos responsables, no viene de Marte esto, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el texto. Entonces, ellos proponen dos marcos filosóficos o del conocimiento que son el cartesiano y el hegeliano. El cartesiano lo describen como más abstracto, ¿sí? Dice que considera, ¿no?, que la naturaleza de la mente es individual, ¿sí?, individualista, la mente es estática y pasiva en la adquisición del conocimiento, ¿sí? El conocimiento se adquiere mediante algoritmos, es decir, esto matemático, ¿no?, esta cuestión más dura. Y platónica, exactamente. Y es decir, con el pensamiento, las ideas, no tanto con la interacción como el marco hegeliano. ¿Sí? Profe, faltan 2 minutos, aviso. Bueno, vamos a tener que entrar otra vez. Perdón, no quiero cortar el hilo, pero tenemos que ver el texto. Sí, bueno, tratemos de entrar y ver el texto y después opinemos. Y ver el texto. Digo, porque si no... Solamente digamos esto, que es, el marco hegeliano da cuenta de lo social, de la interacción social, ¿sí? Bueno, anda, Lautaro, chau. Y el otro, el sujetos más individuales, se van a quedar más bien en lo abstracto y no tanto en lo empírico. Bueno. Profe, yo también no vuelvo a entrar, ¿sí? Bueno. Porque quiero hacerlo tarea, justamente su materia. Bueno, pero el texto les quedó claro, bueno, después me van a mirar el video. Sí, yo este texto hoy justo lo leí, así que más o menos tengo la idea. Porque es como, básicamente, agarrar todos los textos y empezar a armar las respuestas. No es que cada texto es una respuesta. No, ¿no? Eso no. Por eso. Sería muy fácil. Por eso, así que hay que leer. Bueno, cortamos y volvemos a entrar y nos abocamos al texto, por favor. Bueno.